Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Trimbisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Kesrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante y liberador Srimad Bhagavatam, y ojalá nuestro corazón pueda estar lo suficientemente abierto de acuerdo a las condiciones de cada uno para recibir el máximo de beneficios que también cada uno podamos recibir de acuerdo a nuestra propia vida, de acuerdo a nuestra propia conciencia, de acuerdo al propio punto en el cual nos encontremos en nuestro tránsito, necesario tránsito de continuo retorno hacia el vínculo amoroso con el absoluto y con lo absoluto. El texto número 20 del capítulo 6 del segundo canto del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente: el plano de conciencia espiritual, el cual consiste, en las 3/4 partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material y es especialmente para aquellos que nunca habrán de renacer. Otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictos votos de celibato han de vivir en los 3 planos de conciencia generales o los 3 planos de conciencia material. Vamos a recordar que estamos en el punto donde desde el enfoque védico la personalidad conocida como Brahma o la figura del creador está un poco narrando a Narada Muni, el cual está fungiendo como expansión o como hijo de Brahma y al mismo tiempo como gran sabio inquisitivo, que le está haciendo preguntas sobre aquella autoridad que parece estar por encima del propio creador. Y en textos anteriores ha dicho Brahma algunos elogios sobre la suprema personalidad y ahora aquí sigue dando algunos detalles descriptivos frente a los cuales, repito, siempre hay que tener el corazón lo más simple posible, o sea, lo más liberado, lo más vaciado de cualquier tipo de obstáculo que desde nuestras informaciones adquiridas previamente puedan impedir que absorbamos la sustancia que hay detrás de lo simbólico, detrás del texto entendido a nuestros modos particulares. Comienza el texto haciendo alusión al plano de conciencia espiritual o al mundo espiritual o a lo más sutil de lo sutil y explica que consiste en las 3/4 partes de la energía de el Señor. O sea, ahí tenemos un detalle importante. Primero, lo que se conocía en la antigüedad como energía espiritual, lo que se conocía como morada espiritual, se encuentra dentro de la energía total del Señor, pero al mismo tiempo no es la total energía del Señor, puesto que dice que da un cálculo matemático 3/4 partes. Claro, aquí hay un punto importante, o sea, siendo el Señor o la verdad absoluta o lo absoluto ilimitado, esto significa que no tiene límites, entonces no puede ser cuantificado, y si no puede ser cuantificado, no puede ser dividido. Así que la cuestión de 3/4 partes no es una cuestión literal desde el punto de vista de lo cuantificable, o sea, de lo medible, de lo matemático,
sino que se refiere básicamente a que podamos tener la noción de cuán más extenso, de cuán más amplio, de cuán más profundo es el plano de conciencia espiritual en relación al plano de conciencia material o a los subplanos de conciencia material. Explica 3/4 partes de la energía del Señor, ¿verdad? Sabemos que una cuarta parte es cuando usted toma algo y lo divide en 4 partes iguales. Una de esas partes es una cuarta parte, por tanto 3/4 partes son 3 fragmentos de eso, quedaría un solo fragmento. Es una comparación para que entendamos. Ese solo fragmento que quedaría sería más o menos la expansión del plano de conciencia material en relación al plano de conciencia espiritual, que serían los otros 3 fragmentos juntos. O sea, y repito, es para tener una idea, no es literalmente así. O sea, ambas cuestiones. Ahora, ambas cuestiones, la conocida en la antigüedad como espiritual y la conocida como conciencia material o la energía material, vemos algo interesante. O sea, constituyen, están contenidas dentro de una misma cosa. O sea, dentro de la energía del absoluto, dentro de la energía de la suprema verdad absoluta, dentro de la energía de Dios, dentro de la energía de la suprema personalidad de Dios. Y esto quiere decir que nada hay o nada queda fuera de la energía del Señor, siendo la energía del Señor una. No se puede dividir, no se puede desglosar, pero para el entendimiento de nosotros que no podemos acceder directamente a ella, entonces se nos da más o menos esa especie de desglose. Pero debemos saber que siendo una y completa, no puede dividirse en sí misma, aunque se puede observar en sí misma ciertas distinciones, pero estas distinciones no son distinciones que la fragmentan, sino son distinciones que la enriquecen, o sea, que aportan existencia de variedad ilimitada dentro de algo que en sí mismo no es variado y al mismo tiempo nunca deja de serlo. Entonces el primer punto dice que esa 3/4 partes o ese plano de realidad espiritual o realidad absoluta, vamos a recordar, en ese plano no existen los opuestos, las dualidades, no existe esto del mal y el bien, el frío y el calor, arriba y abajo, sino que las dualidades se complementan. Es el encuentro maravilloso y perfecto donde se complementan, cosa que no puede suceder en este mundo material que está lleno de dualidades. El mundo en el que vivimos está lleno de opuestos y dualidades. En el mundo absoluto, plano de conciencia absoluta, no hay opuestos ni dualidades. Por eso, por ejemplo, para el místico profundo no hay bueno ni malo, no hay gente buena, no hay gente mala. Él simplemente ve una porción maravillosa y magnífica de la propia existencia absoluta que se está manifestando bajo ciertas condiciones específicas, pero no las clasifica, ya no las clasifica, él comprende lo profundo. Entonces dice que está especialmente destinado para aquellos que nunca habrán de renacer. O sea, una vez situado en el plano de conciencia absoluto, entonces la ilusión, la ensoñación de lo material o de lo ilusorio ya nunca más puede adueñarse de esa entidad consciente, de esa chispa viviente consciente, puesto que lo ilusorio deviene de una carencia en la totalidad de conciencia de Dios. O sea, cuando algún aspecto relacionado a la existencia de la chispa viviente comienza a vivirse desligado de la existencia de lo absoluto. Cuando en un aspecto la chispa viviente quiere realizar ese aspecto por ella misma, por sí misma, y ser ella misma la protagonista, entonces allí viene lo ilusorio, empieza a entretejerse toda una historia conocida como la realidad material. Ahora, cuando todo eso se ha transformado
y absolutamente la chispa viviente está totalmente relacionada de modo consciente y amoroso con la totalidad, donde ella misma se reconoce por completo en la propia totalidad. Entonces ya no hay posibilidad de conciencia material. Sí, puesto que toda la conciencia individual, entre comillas, está completamente reconocida dentro de la total conciencia, no hay caída. Entonces continúa diciendo otras personas, se refiere ya a todos nosotros, otras personas que están apegadas a la vida familiar, o sea, entiéndase que están con los lazos de identificación en los cuales estamos también todos nosotros y que no siguen estrictos votos de celibato. Esto es importante porque acá el término celibato normalmente es interpretado como, ¿verdad?, abstinencia sexual, cosas así, pero el término celibato en este texto utilizado en sánscrito se utiliza acá la terminología abrihat bratahat. Este término implica la no entrega a algo, o sea, la no entrega del corazón a algo, la no entrega, el no establecimiento de lazos hacia algo, de lazos que te puedan hacer cautivo. O sea, entonces el celibato consiste en relacionarte con todo, pero nada de ese todo, nada de esas cuestiones, diferentes cuestiones con las que te relacionas, se apodera de tu corazón en tanto cuestión separada. Porque en verdad te relacionas con todo desde una comprensión de todo como expresión de la totalidad y no desde una comprensión de eso como cuestión individual separada de la totalidad. Por eso es que desde esa visión no hay posibilidad de salir del celibato, porque continuamente estás viviendo las múltiples relaciones, pero con una sola realidad, con lo absoluto. Es como cuando Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, decía: lo que hago en las calles hasta tarde en la noche no es encontrarme con diversas personas, lo que hago es encontrarme con mi amado detrás de sus diversos disfraces. O sea, en ese sentido, Madre Teresa se evidencia en ella una postura de celibato, una postura de completa pureza, porque está constantemente situada en el encuentro con un mismo amado, o sea, una castidad extrema, aunque desde la apariencia externa se le ve encontrarse continuamente con un ser humano diferente. Pero ella no se está encontrando, ella no ve a un ser humano diferente, ella ve allí la manifestación, la puesta en escena de su amado detrás de alguno de sus incontables disfraces. Esto no se puede fingir, uno no puede tratar de actuar así ni de vivir así, es una consecuencia natural de una progresiva transformación a nivel de percepción de la realidad y que deviene de forma natural con la práctica y el intercambio con otras personas que de manera muy humilde, lúcida, entregada, paciente, regular y consciente estén ejercitándose en la práctica del creciente acondicionamiento para ir accediendo y accediendo al absoluto o a la suprema personalidad de Dios desde un punto de, ¿cómo se dice? Un punto de vista de reverencia y al mismo tiempo de entrega amorosa. Y entonces dice que las otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictos votos de celibato, o sea, que estamos vinculados a la experiencia de este mundo y estamos anclados a diferentes elementos participantes de esa experiencia y no los hemos vinculado con lo supremo, entonces esa propia no vinculación es la que nos hace permanecer anclados de algún modo al plano de conciencia material en alguna
de sus divisiones o aspectos. Fíjense, muy significativo, porque la cuestión no es no relacionarte, sino relacionarte desde la perspectiva del significado profundo de cada elemento. Relacionarte desde una perspectiva, desde una comprensión de cada elemento como manifestación limitada, parcial, hasta a veces distorsionada, de un principio eterno y perfecto. No es solo decirlo en teoría, es sentirlo así, llegar a sentirlo así, a pensarlo así, a vivirlo así, por tanto, a relacionarlo de ese modo. Cuando eso sucede, entonces se dice que ya no estás habitando en el plano de lo relativo, no estás habitando en el plano de conciencia material, sino que estás habitando en el plano de la espiritualidad, o lo que es lo mismo, has espiritualizado tu vida, proceso que, repito, ocurre de forma progresiva y que es muy peligroso y no recomendable crear personajes aparentes de que se ha logrado. No hay prisa, porque de hecho no se puede violentar. Mientras más se apure o se quiera apurar ese vivir, esa experiencia, más se va a retardar. Simplemente uno debe ir escuchando, reflexionando, practicando de acuerdo al método más apropiado para el tiempo, las condiciones y la personalidad de cada persona, y debe ir confiando en que si la guía es segura, si el método es adecuado y si se está practicando bien, entonces todo se irá mostrando a su debido tiempo. El texto número 21 dice: así pues, mediante sus energías y de un modo global, la omnipresente personalidad de Dios es el amo en las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo último tanto de la nesencia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. O sea, vuelve Brahma a situar el punto clave, que es comprender a la suprema verdad absoluta, a la suprema personalidad de Dios, a lo absoluto, como el dueño y el controlador de todo en modo absoluto. Somos simplemente dueños relativos, controladores relativos, disfrutadores relativos en lo que es relativo a nuestra realidad inventada, pero el único dueño absoluto, el único controlador, el único todo absoluto es el propio absoluto. Y eso es una cuestión de reflexión durante toda nuestra vida y que nos salva del orgullo, la arrogancia, de la prepotencia en la cual con frecuencia caemos, incluso cuando llevamos mucho tiempo en una supuesta práctica espiritual. Entonces continúa diciendo: de esa personalidad sublime se generan todos los globos del universo, o sea, los planos de conciencia y la forma universal con todos los elementos, cualidades y sentidos materiales. Sin embargo, él se encuentra apartado de esas manifestaciones materiales, tal como el sol, que se encuentra separado de sus rayos y calor. Sigue el mismo punto: todo está contenido dentro de la existencia suprema, pero la propia existencia suprema, o aquel que existe como fundamento de esa existencia, nunca se liga, nunca se confunde con nada de lo que sucede en esa propia existencia. Nosotros continuamente nos estamos confundiendo, identificando con todo lo que sucede, ya sea en lo que llamamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro planeta. Y en función de ello creamos pensamientos, respuestas, etcétera, cuestión que es natural por lógica. Pero sin embargo el Señor está sucediendo todo dentro del propio Señor, pero Él no se confunde, no se identifica, Él no piensa me está sucediendo a mí. Él siempre está ubicado perfectamente, de manera total y absoluta, en su posición de eterno disfrutador de las eternas relaciones e intercambios amorosos que están continuamente sucediendo entre Él y aquellas porciones que están en plena conciencia espiritual o en plena conciencia de Dios eternamente. Hare Krishna, que tengamos todos un buen día y bendiciones. Krishna, Krishna, Krishna.
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद